La Sofía de Jesucristo. La Sofía, sabiduría, de Jesucristo. Después de resucitar de entre los muertos, sus 12 discípulos y 7 mujeres continuaron siendo suyos seguidores, y fueron a Galilea a la montaña llamada Adivinación y Alegría. Cuando se reunieron y quedaron perplejos acerca de la realidad subyacente de el universo y el plan, y la santa providencia, y el poder de las autoridades, y sobre todo lo que el Salvador está haciendo con ellos en el secreto del plan sagrado, el Salvador apareció, no en su forma anterior, sino en el Espíritu invisible. Y su semejanza se parece a un gran ángel de luz. Pero su parecido no debo describir. Sin carne mortal podría soportarlo, pero solo carne pura y perfecta, como la que nos enseñó en el montaña llamada de los Olivos en Galilea. Y él dijo, la paz sea contigo, mi paz te doy. Y todos se maravillaron y tenían miedo. El Salvador se rió y les dijo, ¿en qué estás pensando? ¿Estás perplejo? ¿Qué estás buscando? Philip dijo, por la realidad subyacente del universo y el plan. El Salvador les dijo, quiero que sepan que todos los hombres nacen en la tierra de la fundación del mundo hasta ahora, siendo polvo, mientras ellos han preguntado acerca de Dios, a quién Él es y cómo es, no lo he encontrado. Ahora los más sabios entre ellos han especulado del orden del mundo y su movimiento. Pero su especulación no ha llegado a la verdad. Porque se dice que el orden está dirigido de 3 maneras, por todos los filósofos, y, por lo tanto no están de acuerdo. Para algunos de ellos decir sobre el mundo que está dirigido por sí mismo. Otros, que es la providencia, que la dirige. Otros, que lo es destino. Pero no es ninguno de estos. De nuevo, de las 3 voces que acabo de mencionar, ninguna lo es cerca de la verdad, y son del hombre, pero yo, que vengo de la luz infinita, lo soy aquí, porque lo conozco, luz, para poder hablarles sobre la naturaleza precisa del verdad. Porque todo lo que es de sí mismo es una vida contaminada, es hecho a sí mismo. La providencia no tiene sabiduría en ella. Y el destino no discierne. Pero a ti se te da a conocer, y a quien sea digno de conocimiento recibirá, quien no haya sido engendrado por la siembra de frotamiento inmundo pero por primero quien fue enviado, porque él es un inmortal en medio de un mortal hombres. Y el destino no discierne. Pero a ti se te da a conocer, y a quien sea digno de conocimiento recibirá, quien no haya sido engendrado por la siembra de frotamiento inmundo pero por primero quien fue enviado, porque él es un inmortal en medio de un mortal hombres. Y el destino no discierne. Pero a ti se te da a conocer, y a quien sea digno de conocimiento recibirá, quien no haya sido engendrado por la siembra de frotamiento inmundo pero por primero quien fue enviado, porque él es un inmortal en medio de un mortal hombres. Mateo le dijo, Señor, nadie puede encontrar la verdad excepto a través de ti. Por lo tanto, enséñanos la verdad. El Salvador dijo, el que es inefable. Ningún principio lo conocía, ninguna autoridad, ninguna sujeción, ni ninguna criatura desde la fundación del mundo hasta ahora, excepto él solo y cualquiera a quien quiera hacer revelación a través de aquel que es de la primera luz. De ahora en adelante, yo soy el gran Salvador. Porque él es inmortal y eterno. Ahora es eterno, teniendo ningún nacimiento, porque todos los que tienen nacimiento perecerán. Él no está engendrado, no tiene principio. Para todos los que tienen un comienzo tiene un final. Como nadie gobierna sobre él, no tiene nombre, porque quien tiene un nombre es la creación de otro. BG 84, 13-17 añade, él es innombrable. Él no tiene forma humana, porque quien tiene forma humana es la creación de otro. Y tiene una apariencia propia, no como lo que has visto y recibido, sino una extraña apariencia que supera todas las cosas y es mejor que el universo. Parece cada lado y se ve desde sí mismo. Como es infinito, siempre es incomprensible. Él es imperecedero y no tiene semejanza a nada. Él es inmutable bueno. Él es impecable. Él es eterno. Él es bendecido. Aunque no se le conoce, siempre se conoce a sí mismo. Él es inconmensurable. Él es imposible de rastrear. Es perfecto, sin defecto. Él es imperecedero bendito. Se le llama Padre del Universo. Philip dijo, Señor, ¿cómo,
entonces, se apareció a los perfectos. El Salvador perfecto le dijo, antes de que algo sea visible de los que son visible, la majestad y la autoridad están en él, ya que abraza la totalidad de las totalidades, mientras que nada lo abraza. Porque él es todo mente. Y él es pensamiento y considerando y reflexionando y racionalidad y poder. Todos son poderes iguales. Ellos son las fuentes de las totalidades. Y toda su raza de primero a último estaba en la suya conocimiento previo, el de, el Padre infinito, no engendrado. Tomás le dijo, Señor, Salvador, ¿por qué llegaron a ser y por qué fueron estos revelado? El Salvador perfecto dijo, vine del infinito para poder decirte todas las cosas. Spirit Huis era el engendrador, que tenía el poder de un engendrador y un dador de formas naturaleza, para que la gran riqueza que estaba escondida en él pudiera ser revelada. Por su misericordia y su amor, quiso dar fruto por sí mismo, para que no pudiera disfrutar a solo su bondad, pero, otros espíritus de la generación inquebrantable podría producir cuerpo y fruto, gloria y honor, en imperecedera e infinita gracia, para que su tesoro sea revelado por el Dios autoengendrado. El Padre de todos imperecedero y los que vinieron a ser después. Pero aún no habían llegado visibilidad, ahora existe una gran diferencia entre los imperecederos. Él llamó, diciendo, quien tiene oídos para oír acerca de los infinitos, que el escuchar, y me he dirigido a los que están despiertos. Aún así continuó y dijo, todo lo que vino de lo perecedero perecerá, ya que vino de la perecedero. Pero todo lo que viene de la imperecedera no perece, sino que se convierte imperecedero. Entonces, muchos hombres se extraviaron porque no habían conocido esta diferencia y ellos murió. María le dijo, Señor, entonces ¿cómo lo sabremos? El Salvador perfecto dijo, ven, tú, de las cosas invisibles hasta el final de las que son visibles, y la misma emanación del pensamiento te revelará cómo es la fe en ellos. Las cosas que no son visibles se encontraron en las que son visibles, las que pertenecen a Padre inengendrado. Quien tenga oídos para oír, que oiga. El Señor del universo no se llama Padre, sino Padre, el comienzo de los que aparecerán, pero Él, el Señor, es el antepasado sin principio. Viendo el mismo dentro de sí mismo en un espejo, parecía parecido a sí mismo, pero su semejanza apareció como divino autopadre, y como confrontador sobre los confrontados, primero Padre ingenuo existente. De hecho, tiene la misma edad con a la luz que es ante él, pero no es igual a él en el poder. Y después se reveló toda una multitud de confrontadores, autoengendrados, igual en edad y poder, estando en gloria, y, sin número, cuya raza se llama, el generación sobre quien no hay reino, de aquel en quien ustedes mismos tienen apareció de estos hombres. Y toda esa multitud sobre la cual no hay reino es llamada, hijos de Padre ingenuo, Dios, Salvador, Hijo de Dios, cuya semejanza está contigo. Ahora Él es el incognoscible, que está lleno de gloria siempre imperecedera y alegría inefable. Todos lo son en reposo en Él, siempre regocijándose en alegría inefable en su inmutable gloria y sin medida júbilo. Esto nunca fue escuchado o conocido entre todos los eones y sus mundos hasta ahora. Mateo le dijo, Señor, Salvador, ¿cómo fue revelado el hombre? El Salvador perfecto dijo, quiero que sepas que el que apareció ante el universo en el infinito, Padre autocrecido, autoconstruido, lleno de luz brillante y inefable, al principio, cuando decidió que su semejanza se convirtiera en un gran poder inmediatamente el principio, o comienzo, de esa luz apareció como andrógino inmortal hombre. Para que a través de ese hombre andrógino inmortal puedan alcanzar su salvación y despierta del olvido a través del intérprete que fue enviado, que está contigo hasta el fin de la pobreza de los ladrones. Y su consorte es la gran Sofía, que desde el primero fue destinada en él para unión por Padre autoengendrado, del hombre inmortal, que apareció como primero y divinidad y reino, porque el Padre, que se llama, hombre, autopadre, reveló esto. Y creó un gran eón, cuyo nombre es, Ogdoad, por su propia majestad. Se le dio gran autoridad, y gobernó sobre la creación de la pobreza. El dioses y ángeles creados, y arcángeles, miríadas sin número para séquito, de esa luz y el espíritu trimasculino, que es el de Sofía, su consorte. Por esto, Dios originó la divinidad y el reino. Por lo tanto, fue llamado, Dios de los dioses, y Rey de reyes.
El primer hombre tiene su mente única, interior y pensamiento, tal como él lo es, pensamiento y, considerando, reflejando, racionalidad, poder. Todos los atributos que existen son perfecto e inmortal. Con respecto a la imperecedera, son realmente iguales. Pero, en respecto al poder, son diferentes, como la diferencia entre padre e hijo, y zona y el pensamiento y el resto. Como dije antes, entre las cosas que fueron creadas, la mónada es la primera. Y después de todo lo que se reveló apareció de su poder. Y de lo que se creó, todo lo que se formó apareció, de lo que se formó apareció lo que se formó, de lo que se formó, lo que se llamó. Así vino la diferencia entre los no engendrados de principio a fin. Entonces Bartolomé le dijo, ¿cómo es eso? Fue designado en el Gospel, hombre, y hijo del hombre. ¿A cuál de ellos, entonces, está relacionado este hijo? El santo le dijo, quiero que sepas que el primer hombre se llama vegetarmente autoperfeccionada. Reflexionó con la gran Sofía, su consorte, y reveló su hijo primogénito y andrógino. Su nombre masculino se designa, primer engendrador, hijo de Dios, su nombre femenino, primera begetra Sofía, madre del universo. Algunos la llaman, amor. Ahora First Begotten se llama, Cristo. Como tiene autoridad de su Padre, creó una multitud de ángeles sin número para séquito del Espíritu y la luz. Sus discípulos le dijeron, Señor, revele a nosotros acerca del llamado, hombre, que nosotros también puede conocer su gloria exactamente. El Salvador perfecto dijo, quien tenga oídos para oír, oiga. Primer engendrador Padre es llamado, Adán, ojo de luz, porque él vino de la luz brillante, y sus santos los ángeles, que son inefables, y, sin sombras, siempre se regocijan con alegría en su reflejo que recibieron de su Padre. Todo el reino del Hijo del Hombre, que se llama, Hijo de Dios, está lleno de gozo inefable y sin sombras, y júbilo inmutable, ellos, regocijándose por su gloria imperecedera, que nunca se ha escuchado hasta ahora, ni tampoco han sido revelados en los eones que vinieron después, y sus mundos. Vengo de luz autoengendrada y primera infinita, para que yo pueda revelarte todo. Una vez más, sus discípulos dijeron, dinos claramente cómo bajaron de la invisibilidades, del inmortal al mundo que muere. El Salvador perfecto dijo, Hijo del hombre consintió con Sofía, su consorte, y reveló una gran luz andrógina. Su nombre masculino se designa, Salvador, engendrador de todas las cosas. Su nombre femenino se designa, O Begetra Sofía. Algunos la llaman, Pistis. Todos los que vienen al mundo, como una gota de la luz, son enviados por él al mundo del Todopoderoso, para que sean custodiados por él. Y el vínculo de su olvido lo ató por la voluntad de Sofía, para que el asunto pudiera ser revelado a través de ella el mundo entero en la pobreza, en relación con su Todopoderoso, arrogancia y ceguera y el ignorancia de que fue nombrado. Pero vine de los lugares de arriba por la voluntad de los grandes luz, y, que escapó de ese vínculo, he cortado el trabajo de los ladrones, despertó esa gota que fue enviada desde Sofía, para que pudiera dar mucho fruto a través de mí y ser perfeccionado y no volver a ser defectuoso, sino ser unido a través de mí, el grande Salvador. Para que su gloria sea revelada, para que Sofía también pueda ser justificada al respecto a ese defecto, para que sus hijos no vuelvan a ser defectuosos, sino que puedan alcanzar el honor y gloria y sube a su Padre, y conoce las palabras de la luz masculina. Y tú estabas enviados por el Hijo, que fue enviado para que ustedes puedan recibir la luz, y se retiren del olvido de las autoridades, y que no vuelva a aparecer porque de ti, es decir, el frotamiento impuro que es del fuego temeroso que vino de su parte carnal, pase por su intención maliciosa. Y tú estabas enviados por el Hijo, que fue enviado para que ustedes puedan recibir la luz, y se retiren del olvido de las autoridades, y que no vuelva a aparecer porque de ti, es decir, el frotamiento impuro que es del fuego temeroso que vino de su parte carnal, pase por su intención maliciosa. Y tú estabas enviados por el Hijo, que fue enviado para que ustedes puedan recibir la luz, y se retiren del olvido de las autoridades, y que no vuelva a aparecer porque de ti, es decir, el frotamiento impuro que es del fuego temeroso que vino de su parte carnal, pase por su intención maliciosa. Entonces Tomás le dijo, Señor, Salvador, ¿cuántos son los eones de los que sobrepasa los cielos?
El Salvador perfecto dijo, te alabo, PL, porque preguntas sobre los grandes eones, porque tus raíces están en los infinitos. Ahora, cuando aquellos a quienes he discutido antes fueron revelado, Él proporcionó. Las páginas 109 y 110 faltan en NHC 3, reemplazadas aquí por la sección correspondiente en el Códice Gnóstico de Berlín, cuyo comienzo es algo diferente del sentencia parcial final de NHC 308, la sentencia rota. BG 107. Ahora cuando aquellos a quienes he discutido anteriormente fueron revelados, el Padre egoísta muy pronto creó 12 eones para séquito para los 12 ángeles. Todo esto son perfectos y buenos. Así apareció el defecto en la hembra. Y Ela le dijo, ¿cuántos son los eones de los inmortales, comenzando de los infinitos? El Salvador perfecto dijo, quien tenga oídos para oír, oiga. El primer eón es el del Hijo del Hombre, que se llama, primer engendrador, que se llama, Salvador, que tiene apareció. El segundo eón es el del hombre, que se llama, Adán, ojo de luz. Eso que abraza a estos es el león sobre el cual no hay reino, el león del eterno Dios infinito, el león autoengendrado de los eones que están en él, el león del inmortales, a quienes describí anteriormente, el león, por encima del séptimo, que aparecieron de Sofía, que es el primer eón. Ahora el hombre inmortal reveló eones, poderes y reinos, y dio autoridad a todos los que aparecen en él, para que puedan ejercer sus deseos hasta las últimas cosas que están por encima del caos. Porque éstos consintieron el uno con el otro y revelaron toda magnificencia, incluso de espíritu, luces multitudinarias que son gloriosas y sin número. Estos fueron llamados al principio, es decir, el primer eón y el segundo y el tercero. La primera es llamada unidad y descanso. Cada uno tiene su propio nombre, para el third eón fue designado asamblea, de la gran multitud que apareció, en uno, una multitud se reveló. Ahora porque las multitudes se reúnen y llegan a una unidad los llamamos, asamblea del octavo, apareció como andrógino y fue en parte nombre como hombre y en parte como mujer. El macho se llama, asamblea, mientras que la hembra se llama, vida, que se podría demostrar que de una mujer vino la vida para todos los eones. Y cada nombre fue recibido, comenzando desde el principio. Porque de su concurrencia con su pensamiento, aparecieron muy pronto los poderes que eran llamados dioses, y los dioses de su sabiduría revelaron dioses, y el dioses de su sabiduría reveló señores, y los señores de sus pensamientos señores revelados, y los señores de su poder revelaron arcángeles. Los arcángeles de sus palabras revelaron ángeles, de ellos aparecieron semblanzas, con estructura y forma y nombre para todos los eones y sus mundos. Y los inmortales, a quienes acabo de describir, todos tienen autoridad de inmortal hombre, que se llama silencio, porque al reflexionar sin hablar toda su propia majestad fue perfeccionado. Porque como las imperecederas tenían la autoridad, cada uno creó un gran reino en el octavo, y también tronos y templos, y firmamentos para sus propias majestades. Porque todos ellos vinieron por la voluntad de la Madre del Universo. Entonces los santos apóstoles le dijeron, Señor, Salvador, cuéntanos acerca de los que están en los eones, ya que es necesario que preguntemos por ellos. El Salvador perfecto dijo, si preguntas sobre algo, te lo diré. Ellos crearon ejércitos de ángeles, miríadas sin número, para séquito y su gloria. Crearon virgen espíritus, las luces inefables e inmutables. Porque no tienen enfermedad ni debilidad pero es voluntad. BG 115,14 agrega aquí, y llegaron a ser en un instante. Así los eones se completaron rápidamente en los cielos y los firmamentos en el gloria del hombre inmortal y Sofía, su consorte, el área desde la cual cada eón y el mundo y los que vinieron después tomaron, su patrón para su creación de semejanzas en los cielos del caos y sus mundos. Y todas las naturalezas, a partir de la revelación de caos, están en la luz que brilla sin sombra y alegría que no puede ser descrita y júbilo indescriptible. Siempre se deleitan a causa de su inmutable gloria y el descanso inconmensurable, que no se puede describir entre todos los eones que llegaron a ser después y todos sus poderes. Ahora todo lo que te acabo de decir, te dije podría brillar en la luz más que estos. María le dijo, Santo Señor,
¿de dónde vinieron tus discípulos y dónde van, y qué deberían hacer aquí? El Salvador perfecto les dijo: quiero que sepan que Sofía, la madre del universo y la consorte, deseada por sí misma para traerlos a la existencia sin su macho, consultar. Pero por la voluntad del Padre del universo, que su bondad inimaginable podría ser revelado, Él creó esa cortina entre los inmortales y los que vinieron después, que la consecuencia pueda seguir. BG 118 carita feliz vertical, cada eón y caos, eso el defecto de la hembra podría aparecer, y podría ocurrir que el error lo hiciera compite con ella. Y éstas se convirtieron en la cortina del espíritu. Desde el aeons encima de la emanaciones de luz, como ya he dicho, una gota de luz y espíritu descendió a las regiones inferiores del Todopoderoso en el caos, que sus formas moldeadas podrían aparecer de esa gota, porque es un juicio sobre él, Archbegatter, que se llama Yaldabaoth. Esa gota reveló sus formas moldeadas a través de la respiración, como un alma viviente. Estaba marchito y dormía en la ignorancia del alma. Cuando se calentó por el aliento de la gran luz de la hombre, y se pensó, entonces, los nombres fueron recibidos por todos los que están en el mundo de caos, y todas las cosas que están en él a través de ese inmortal, cuando el aliento sopló él. Pero cuando esto sucedió por la voluntad de la Madre Sofía, para que el hombre inmortal pudiera junte las prendas allí para juzgar a los ladrones, él luego dio la bienvenida el soplo de ese aliento, pero como era como un alma, no pudo tomar ese poder para sí mismo hasta que el número de caos debe ser completo, es decir, cuando el tiempo determinado por el gran ángel está completo. Pero cuando esto sucedió por la voluntad de la Madre Sofía, para que el hombre inmortal pudiera junte las prendas allí para juzgar a los ladrones, él luego dio la bienvenida el soplo de ese aliento, pero como era como un alma, no pudo tomar ese poder para sí mismo hasta que el número de caos debe ser completo, es decir, cuando el tiempo determinado por el gran ángel está completo. Pero cuando esto sucedió por la voluntad de la Madre Sofía, para que el hombre inmortal pudiera junte las prendas allí para juzgar a los ladrones, él luego dio la bienvenida el soplo de ese aliento, pero como era como un alma, no pudo tomar ese poder para sí mismo hasta que el número de caos debe ser completo, es decir, cuando el tiempo determinado por el gran ángel está completo. Ahora te he enseñado sobre el hombre inmortal y he soltado los lazos de los ladrones de él. He roto las puertas de los despiadados en su presencia. Yo tengo humillaron su intención maliciosa, y todos ellos han sido avergonzados y se han levantado de su ignorancia. Debido a esto, entonces, vine aquí, para que pudieran unirse con ese espíritu y respira, NHC 3 continúa emoticono cara sonriente y el poder de dos se convierte en uno, al igual que desde el primero, que podéis dar mucho fruto y subir a aquel que es desde el principio, en gozo inefable y gloria, honor y gracia del Padre del universo. Quien, entonces, conoce al Padre con conocimiento puro, se irá al Padre y descanse en Padre un begoten. Pero quien lo conozca defectuosamente se irá al defecto y el resto del octavo. Ahora quien conoce el espíritu inmortal de luz en silencio, a través de reflexionando y consintiendo en la verdad, que me traiga señales del invisible, y él se convertirá en una luz en el espíritu del silencio. Quien conoce al Hijo del Hombre en conocimiento y amor, que me traiga una señal del Hijo del Hombre, para que se vaya a los moradores con los del octavo. He aquí, os he revelado el nombre del perfecto, toda la voluntad del Madre de los santos ángeles, para que la multitud masculina se complete aquí. Allá podría aparecer en los eones, los infinitos y los que llegaron a ser imposibles de rastrear la riqueza del gran espíritu invisible, para que todos puedan tomar de su bondad. Incluso el riqueza de su descanso que no tiene reino sobre ella. Vine de First Who Was Sent, que yo podría revelarte a aquel que es desde el principio, a causa de la arrogancia de Archbegatter y sus ángeles, ya que dicen de sí mismos que son dioses. Y yo vino para sacarlos de su ceguera, para que yo pudiera contarles a todos acerca del Dios que es por encima del universo. Por lo tanto, pisen sus tumbas, humilla su intención maliciosa, y romper su yugo y despertar el mío. Te he dado autoridad sobre todas las cosas como hijos de luz, para que pises su poder con tus pies. Estas son las cosas que dijo el bendito Salvador, y desapareció de ellas. Entonces todos los discípulos estaban en gran e inefable alegría en el espíritu desde ese día en adelante.
Los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio de Dios, el Espíritu eterno e imperecedero. Amén. La Biblioteca Nag Hammadi. Traducido por Douglas M. Loro.